Bien, hermano, nosotros hemos venido durante algún tiempo predicando acerca del Evangelio de San Mateo y estábamos tratando el capítulo 24 y el domingo pasado quedamos en todos esos asuntos que nos habla la palabra y que tienen que ver con el fin del mundo. Pero vamos a hacer un descanso. Llevamos como unos 2 meses hablando de San Mateo y vamos a hacer un descanso para tocar otros temas que es importante, porque la iglesia debe ser educada en todos los temas. Aquí no hay ningún tema que no podamos tocar, porque la palabra de Dios es sabia. Entonces, en el día de hoy les propongo que hablemos de la amistad. Y hablemos de la amistad porque es que ayer fue el Día del Amor y la Amistad. Ahí en el boletín hay una lectura que yo espero que usted la lea con cuidado y que los jóvenes la lean con cuidado. Muy importante esa lectura, porque nos explica realmente qué es el amor y qué es la amistad. Bien, entonces con la ayuda del Señor vamos a tocar este tema. Dice, la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es amor y que Él quiere lo mejor para el ser humano. Una prueba de ese amor de Dios es que el Señor envió a su único Hijo a este mundo para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Pues del pecado, que es el que nos atormenta todos los días, y que si morimos en pecado pues nos condenamos. Al mismo tiempo dice la Biblia que aunque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, resulta que usted y yo somos pecadores, y que la única manera de salir de la esclavitud y de la podredumbre del pecado es creyendo en el Hijo de Dios. Y eso tenemos que tenerlo presente en nuestras relaciones diarias. Como pueblo de Dios tenemos que relacionarnos con toda clase de personas, pero con cuidado, con mucho cuidado, porque somos el pueblo de Dios. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, que es muy interesante ese dicho, y contiene un principio, y es que uno debe tener cuidado con las amistades que tiene o con las amistades que elige. Si yo ando con malas amistades, pues la gente va a decir: mire, este hombre con quién es el que anda. Dios está interesado en esos detalles de nuestra vida. Dios está interesado en toda nuestra vida, en todos los detalles, y en ese asunto de la amistad también. Entonces el asunto es el siguiente, hermano. Vamos a iniciar con una pregunta: ¿cuáles son sus amigos? ¿Cómo son los amigos que usted tiene? Hay un versículo que se usa generalmente para alertar a los jóvenes sobre el cuidado que deben tener cuando deciden tener un novio o una novia. Entonces está el jovencito o la jovencita que quieren tener un novio. ¿Qué van a hacer? Resulta que en la Biblia algunos han usado este versículo. Segunda de Corintios 6:14, vamos a ver algunos versículos. Pero Segunda de Corintios 6:14 se ha usado, ¿no? Para decirle a los jovencitos, a las jovencitas: mire lo que dice aquí la Biblia, cuando van a tener novio o novia. Entonces dice así lo siguiente, Segunda de Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero hay un asunto. Resulta que aunque se aplica al noviazgo ese versículo no fue escrito, el Espíritu Santo no dejó ese versículo solamente para el noviazgo. No es exclusivo para ese tema, sino que es aplicable a toda nuestra vida cristiana. Aún ese versículo es aplicable cuando yo decido tener un amigo o una amiga, algo en este mundo. Ahora, ¿quién es usted? Además del nombre que usted tiene, de los títulos que tiene, ¿quién es usted? Antes que todo, usted es un cristiano o una cristiana. Es alguien que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, porque usted se ha dado cuenta que es un pecador y que necesita que Dios le ayude. Entonces usted, si es un cristiano o una cristiana, usted busca someter su vida al Señor, porque el camino de la salvación es un camino santo, bueno, sano, agradable a Dios. Es por eso que usted viene aquí. Hoy, es por eso que usted viene aquí, a la iglesia. Porque usted ha creído en el Señor y cree que este camino es el camino verdadero por el cual usted debe de andar. Si usted viene por otro motivo, está perdiendo el tiempo. Y a veces hay algunos que vienen a la iglesia por otros motivos, no por lo que acabo de decir. Ahora, si usted es un verdadero cristiano, nuestro Señor lo amonesta sobre algunas cosas. Lo primero que el Señor lo amonesta a usted o lo exhorta o le advierte o le manda es que usted ahora es de Dios y no puede tener compañerismo con cualquiera. Usted no puede andar de igual a igual con una persona incrédula, como si no hubiera ninguna diferencia entre usted y esa persona. Por eso el Espíritu Santo entonces nos hace unas preguntas. El Espíritu Santo le hace a usted unas preguntas. Según este versículo de 2 de Corintios 6:14. Ahí hay unas preguntas que está haciendo el Espíritu Santo para que usted las responda. La primera, según el versículo 14 que ya leímos, de 2 de Corintios 6. La primera pregunta es: ¿hay compañerismo entre la justicia y la injusticia? Porque dice, primero habla del yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? En primer lugar, ¿qué quiere decir la palabra yugo? ¿Qué es un yugo? Como muchos ya se criaron solo en la ciudad, ya no tienen ni idea. Yo sí me levanté un poco en un pueblo y en el campo. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es un pedazo de madera que le colocan a los bueyes para que puedan tirar un artefacto y poder arar la tierra, preparar la tierra. Dura la tierra. Entonces ponen dos bueyes y una especie de rastrillo y los bueyes arrastran ese rastrillo que se introduce en la tierra y mueve la tierra para prepararla para la siembra. Pero ese yugo debe tener dos bueyes iguales. No pueden poner a un burro y a un buey. No funciona. Tienen que ser iguales. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. En la vida cristiana no podemos cargar un yugo con una persona que no es igual, con un incrédulo. Y entonces viene la primera pregunta. El Señor dice: ¿hay compañerismo entre la justicia y la injusticia? Hablando de ese yugo. Y lo que quiere decir aquí es: ¿hay algún compañerismo con la gente que no tiene en cuenta la ley de Dios?
Usted puede tener amistad con una persona que desprecia y viola la ley de Dios, que es inicua y mala. Responda. Aquí el hermano dijo que no. Usted no puede tener compañerismo ni amistad con una persona que se burla de las cosas de Dios y de la ley de Dios y que es un rebelde a lo que dice la Biblia. Segunda pregunta: ¿qué amistad hay entre la luz y las tinieblas? Responda. Ahora, cuando la Biblia dice que la luz y las tinieblas, estos son metáforas, son ejemplos. Significa es que hacer amistad con personas que no conocen el Evangelio, personas que ignoran las cosas divinas y los deberes humanos, personas que son impías e inmorales, que viven en el desorden moral, en la miseria espiritual. Pues, ¿qué amistad puede haber con esas personas? Nosotros estamos en la luz de la verdad y los otros que viven así de mal están en las tinieblas. La gente que vive en las tinieblas no le gusta el Evangelio. Le puede gustar a usted, pero el Evangelio no le gusta. En Juan 3:19, ¿qué dice? No perdamos de vista 2 Corintios 6, que es nuestro texto de referencia. Pero en Juan 3:19, ¿qué dice? Juan 3:19. El Señor Jesucristo fue claro y dijo lo siguiente en Juan 3:19. Dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su pecado, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es que el que le gusta hacer lo malo, el que ama el pecado y vive en el desorden, a esa persona no le gusta la luz. Y no le gusta andar con gente que tiene la luz, porque es que le van a decir lo malo que es y lo malo que está haciendo las cosas. El 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces nuestra vida debe ser completamente diferente. Por eso en Efesios 5:8, que es otro versículo interesante, Efesios 5:8, vuelve el Señor y dice lo siguiente. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Si usted es un verdadero cristiano, cuando uno se hace cristiano, la vida cambia inmediatamente, es diferente. Ahora uno es una nueva persona. Se parte la vida. Una cosa es lo que uno era antes y otra cosa es lo que es ahora, que ha abierto su corazón a Cristo. Entonces, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, caminen como hijos de luz. Tercera pregunta que hace aquí el Espíritu Santo. Dice: ¿qué armonía? Volviendo a 2 Corintios 6:14, volviendo allá. La tercera pregunta: ¿qué armonía o acuerdo hay entre Cristo y Satanás? Ahí dice Belial, que era un demonio, pero se aplica a Satanás. ¿Hay alguna amistad entre Dios y el demonio? El que no es de Jesucristo y no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, no es de Dios. Puede ser buena persona, puede tener toda la educación del mundo, puede tener todos los títulos, puede tener harta plata, puede ser muy noble, pero si no tiene a Jesucristo en el corazón, no es de Dios. Es de Satanás, aunque él no lo sabe.
Nosotros andábamos bajo el poder de Satanás hasta el día que conocimos a Cristo. Por eso era que hacíamos cosas malas, pero en Cristo ya la vida cambia. Entonces, ¿qué acuerdo profundo puede usted tener con personas que son así? Son diferentes, no son creyentes, no tienen a Cristo. ¿Qué amistad hay entre Dios y el diablo? Ninguna. Y una cuarta pregunta que hace el Espíritu Santo. ¿Qué amistad, dice el 15, dice, qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y luego el versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque cuando Pablo escribió esto, el problema era complicado. En Corinto adoraban mucho los ídolos, había mucho Dios falso. Entonces pregunta él, ¿qué amistad hay entre la iglesia verdadera? Que es aquí puede ser la figura del templo. ¿Qué amistad hay entre la iglesia verdadera y un Dios falso? O un Dios representado en una imagen, o en un cuadro, o en una estatua. Nosotros podemos ser amigos de Buda, de Krishna, de todos esos dioses que ahorita el mundo está buscando a ver si logra la felicidad. Responda. La respuesta para todas estas preguntas es: ninguna amistad puede haber. Ninguna. Y fue por esto que nuestro Señor Jesucristo entonces enseñó a sus discípulos y también a nosotros en Juan 17 algo muy interesante. Juan 17, 14, y ya regresamos. Juan 17, 14. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta oración la noche antes de que fue capturado y traicionado por Satanás, por Judas, ¿no? Que estaba bajo Satanás. Y el Señor hizo una oración, y mire lo que dice en la oración. Le dice a su Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, aquí la Biblia no está diciendo entonces, pues no, pues si todos son malos yo no puedo tener ninguna relación con nadie. El Señor lo que está diciendo es que nosotros estamos en el mundo, claro, pero no somos del mundo. No compartimos ni la filosofía, ni las ideologías, ni las costumbres malas del mundo. Somos de Dios, otra clase de personas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenemos todos los días que relacionarnos. Y si uno trabaja en una empresa, pues uno entra a trabajar y allí hay muchas personas. Probablemente no son cristianas, son del mundo. Yo no soy del mundo, soy de Dios. Hay una diferencia. Entonces, supongamos que usted tiene trato con algunas personas que son incrédulas. Supongamos eso. Usted tiene trato y se relaciona con algunas personas que son incrédulas. La pregunta que la Biblia nos hace es: ¿cuál testimonio les está dando usted a esas personas? ¿Cuál testimonio, cuál ejemplo le está usted dando a esas personas? En el boletín nosotros hemos escrito allí, en la página 3, una frase interesante de un pastor llamado Riley. Y él escribió lo siguiente, él dice allí: un árbol siempre se conocerá por sus frutos, y un verdadero cristiano siempre será descubierto por sus hábitos, gustos y afectos. Entonces, si yo estoy en un lugar con gente que no conozco,
Pero resulta que hay una persona allá que tiene un estilo de vida, una manera de pensar, una manera de hablar. Inmediatamente uno dice, este es cristiano, este no comparte lo malo, este es diferente. Y entonces el testimonio que da toda su vida, la manera como piensa, como habla, como dice, muestra lo que él es. Es un cristiano, es un hijo de la luz. Y eso quiere decir entonces que el testimonio, su comportamiento lo delata a usted. Si usted no se comporta como un verdadero cristiano o una cristiana, pues usted va a quedar en ridículo y sus supuestos amigos se van a burlar de usted y no le tendrán ningún respeto. Porque van a decir, mire este que dice que va a la iglesia y que lee la Biblia y todo, mire cómo es. Y le van a faltar al respeto porque usted no está dando un buen testimonio. Porque usted está dando un testimonio pésimo. Y el Espíritu Santo estará triste y el diablo estará riéndose a carcajadas por su manera de actuar, por su manera de ser. Ahora, ¿por qué usted no piensa que si Dios lo ha puesto en contacto con algunas personas, sea en el trabajo, sea en el colegio, sea en la universidad, en cualquier parte, si Dios lo pone en contacto a usted con otras personas, es porque Dios quiere que usted les hable de Cristo y usted les dé testimonio y usted les dé un buen ejemplo? ¿Por qué no piensa así? Pero si usted en lugar de ello se pone a compartir la juerga con ellos, pues usted no va a estar guardando compostura y no se está comportando a la altura del llamamiento que Dios le ha hecho a usted. No se está comportando como un verdadero cristiano. ¿Y qué ejemplo entonces le está dando a esas personas que no son de Dios? Fue por eso que Pablo escribió en Romanos capítulo 1:8, Romanos capítulo 1:8, él dijo algo de algunas creyentes de la iglesia de Roma. Aquí en Romanos 1:8 dice el apóstol Pablo en su carta, dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los primeros cristianos se divulgaba por todo el mundo. ¿Cómo? Con su manera de ser, con su manera de pensar, con su manera de vivir, con la manera como ellos compartían el Evangelio. Entonces su fe debe extenderse por todas partes. No solo cuando usted tiene la oportunidad de hablar de Cristo, sino también con su propio testimonio de vida, con su propio ejemplo. Pero si no hay ninguna diferencia entre nosotros y los que van al infierno, ¿qué testimonio es ese? ¿Qué testimonio es ese? Y en esto los adultos y los viejos, yo todavía soy joven, en esto los adultos y los viejos debemos marcar la pauta. Debemos ser ejemplo a los jóvenes. A los jóvenes. Uno, nosotros como adultos, de cómo es que nos comportamos y qué amistades tenemos, cómo es nuestra conversación, cuáles son nuestros gustos, y en todo eso mirar que no pequemos y no estemos haciendo cosas que no convienen. Ahora, si usted me dice que tiene amigos no creyentes, le tengo una pregunta. ¿Cuáles amigos ha traído usted a la iglesia? ¿A quiénes ha traído usted a la iglesia? A ver, hágame la cuenta. Sus amigos del colegio, sus amigos de la universidad, sus amigos del trabajo, ¿a quiénes ha traído aquí a la iglesia? Si son amigos suyos.
¿Por qué usted no les ha dicho, mire, ¿sabe qué? Realmente la vida sin Jesucristo es una miseria. Para mí, lo mejor que yo haya podido conocer es a Jesucristo. Lo invito a la iglesia para que usted también lo conozca. ¿Cuáles amigos ha traído usted a la iglesia? ¿A usted sus amigos lo ven como un ejemplo? Las personas pueden decir de usted, qué mujer, qué niña, qué señorita, qué señor, qué señora tan correcta. Lo que él dice de su fe es coherente con lo que hace. Es una persona de verdad íntegra porque él lo que cree lo vive. Pero si en lugar de ello la gente que lo conoce a usted o la conoce a usted, lo único que dice de usted es, no, pues es que ese o esa es especialista en baile, en rumba, bueno para tomar trago. A mí me gusta porque es que ese sí es bueno para tomar trago y rumbear, echar chistes, y bastante mentiroso. ¿Qué testimonio es ese? ¿Qué ejemplo es ese? Cuando la gente dice esas cosas de usted. Ahora, uno puede encontrar en la iglesia personas que pueden ser buenos amigos. Pero, ¿para qué hacemos amigos en la iglesia? Uno busca amigos en la iglesia porque uno sabe que va a encontrar un apoyo moral y espiritual. Uno busca amigos en la iglesia para servir al Señor y a la misma iglesia, para fomentar el amor de Dios, la vida de santidad, para animarnos unos a otros para cómo podemos vivir mejor y agradar a Dios. Pero si en la iglesia hay personas que no dan un testimonio santo, el apóstol dice que tenemos que tener poco trato con esas personas. En la misma iglesia, si aquí en la iglesia hay alguien que no anda bien, como dice la Biblia, yo debo de tener poco trato con esa persona porque es que no me conviene. Primera de Corintios 5:10. Primera de Corintios 5:10. Resulta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto porque en la iglesia de Corinto había un desorden de relaciones sexuales con dos personas que no se habían casado ni que tenían por qué estar haciendo esas cosas. Y el apóstol Pablo supo y les escribe esta carta. Y aquí les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, en una carta Pablo le dice a la iglesia: mucho cuidado con la gente que le gusta tener relaciones sexuales sin el matrimonio, que son unos fornicarios. Pero luego él dice en el versículo 10: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo ahí? Por supuesto, si yo voy a la empresa a trabajar, pues allá hay gente que no es creyente, y probablemente hay la mujer que le juega sucio al marido, el marido que le juega sucio a la mujer, el que es ladrón, el que es mentiroso, el que es borracho, probablemente en la empresa. Y yo tengo que a veces hablar con ellos y relacionarme por cosas de trabajo. Pero luego Pablo explica a qué es que se está refiriendo en el versículo 11. No se está refiriendo a todo eso. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. No nos juntemos con alguno que dice que es cristiano, que es de la iglesia, pero resulta que es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis.
Entonces el apóstol nos amonesta que dentro de la iglesia nosotros tenemos que cuidarnos unos a los otros y vivir una vida santa y una vida disciplinada. Y que si hay alguien que vive en el desorden, tenemos que llamarle la atención. Y si no se arrepiente, tenemos que tenerlo hacia distancia porque es perjudicial. Porque los amigos de la iglesia son para bien, no para que me induzcan al pecado. Y hay una cosa que yo quisiera decir aquí, es que los amigos que usted consigue en la iglesia son una amistad que usted se la debe a la iglesia. Porque si usted no hubiera estado en la iglesia, no hubiera conocido a ese amigo que quiere tanto. Entonces, si yo llego aquí a conocer a alguien que llega a ser un gran amigo mío, sí, muy bien, lo conocí, pero ¿por medio de qué? ¿Por qué fue? Lo conocí en la iglesia, porque era creyente y yo también. Entonces debo estar agradecido con la iglesia. Realmente los grupos de amistad que se forman en la iglesia debieran ser para promover el crecimiento de la iglesia, la vida de santidad y el testimonio. Pero si aquí en la iglesia se forman grupos de amigos para la farra y la parranda y la fiesta, y no para promover la espiritualidad, pues eso no sirve, eso es inmundo. Ese grupo de amigos no sirve a la iglesia, sirve al diablo, porque está promoviendo el desorden dentro de la misma iglesia. Nosotros hemos tenido tristes experiencias con grupos que han hecho amistad aquí en la iglesia, pero que finalmente han sido usados por el diablo para destruir la iglesia. Y Dios se ha encargado de sacarlos y llevarlos a la ruina espiritual. Muchos no se han arrepentido, esta es la hora que no se han arrepentido del daño que le hicieron a la iglesia y del mal ejemplo que dieron y cómo perjudicaron a otros. Entonces, finalmente yo quiero decir unas palabras a los jovencitos menores de 18 años que están aquí. Quiero decirle algo a los jovencitos entre 12, 13, 14, 15, 16, etc. Mucho cuidado con los amiguitos del colegio. Mucho cuidado con sus amiguitos del colegio. Haga la diferencia. Porque ustedes son cristianos o cristianas y los amiguitos del colegio son incrédulos. Los papás de ellos son incrédulos, no son como su papá, que lo trae a la iglesia. Y no se dejen llevar por las modas tampoco. Y mucho cuidado con las reuniones a donde lo invitan a usted, con esas amistades y con la música que a veces se escucha, ¿no? Porque hoy en día hay, por ejemplo, esa música que llaman el reggaetón. Sabe que mucha letra. En esta semana me puse yo a estudiar una letra de una música de un reggaetonero famoso. Y realmente leyendo yo la letra de esa canción, realmente creo que lo inspiró el diablo, por todo lo que dice ahí. Entonces, cuidado con las amistades. Porque un mal amigo o una mala amiga lo puede llevar a la desgracia. Pablo el apóstol dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué amistad puede tener un cristiano, por ejemplo, con personas que son homosexuales, borrachas, ladronas, parranderos? ¿Qué amistad puede tener usted con ellos? No se puede tener amistad, lo cual no quiere decir que no los salude.
Ojalá usted les hable, pero de Jesucristo, y es bueno que usted les diga, por ejemplo, a los homosexuales, usted le diga, mire, aquí en la Biblia dice que hubo muchos homosexuales en Corinto, pero que Dios los sacó de eso y les quitó esa maña, y ahorita son padres de familia que son correctos y honestos. Eso es lo que tenemos que decirle a ellos, pero no hacer amistad con ellos. Y los mayores de 18 ya deben saber qué amistades convienen, qué lugares no son recomendables y qué música edifican. Y por eso nosotros lo hemos dicho, ¿qué hace un cristiano en un bar donde todos son un poco de borrachos, meten marihuana, cocaína, escuchando la música del diablo? ¿Qué hace un cristiano ahí? ¿Qué hace ahí? Y ustedes como padres son responsables. Ustedes son como padres responsables de saber y de investigar cuáles son las amistades de su hijo o de su hija. ¿Cuáles son las amistades que está queriendo tener? ¿Y cuáles son los candidatos a novio o a novia que tiene? Usted como padre debe saberlo. Y si no conviene, tiene que estar encima y prohibirlo. ¿Qué es lo que sus hijos están viendo en la televisión, en la internet? ¿Usted como padre lo sabe? ¿O está tan ocupado en el trabajo que... No, yo como lo llevo a la iglesia, mi hijo es un santico, es una santica, yo creo, mucho cuidado con eso. El apóstol oraba a Dios para concluir, y nosotros también debemos orar para que sepamos comportarnos. En Colosenses capítulo 1:10, Colosenses capítulo 1:10, mire por lo cual oraba el apóstol, una de las oraciones del apóstol. Colosenses 1:10 dice, él oraba para que en la iglesia andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es. Nosotros debemos de orar por eso también. ¿Para qué? Para que usted se comporte conforme a lo que usted es. ¿Quién es usted? Un cristiano o una cristiana. Usted no puede andar con gente que no conviene, ni haciendo cosas que no convienen. Nuestro testimonio debe glorificar al Señor. Que la gente cuando conversa con usted, cuando se trata con usted, diga, este sí es una persona excelente. Qué niña tan excelente, qué joven tan excelente. Nuestro testimonio tiene que glorificar al Señor, no al diablo. La gente debe querer estar con nosotros, no porque compartimos sus pecados, sino porque ve en nosotros personas que viven una vida cristiana, auténtica, vida de santidad. Las personas no deben querer estar con nosotros porque compartimos sus pecados, porque tomamos trago con ellos y nos emborrachamos y parrandeamos y terminamos por allá en donde no tenemos que terminar. De manera, hermano, que ante todo lo dicho anteriormente, ¿cómo se ve usted a sí mismo o a sí misma? Si usted no se está comportando como un verdadero cristiano o una verdadera cristiana, debe arrepentirse. Lo cual quiere decir que debe dejar de hacer lo que es malo, dejar las malas compañías, abandonar todo aquello que no agrada a Dios. Eso es arrepentirse. Yo no sé si es que a veces, hoy en día ya la gente no entiende qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es yo parar, darme cuenta de lo que estoy haciendo
Y si es malo, parar ahí y dar la media vuelta, la espalda al pecado. Eso es arrepentirse. Y si usted es sincero y se arrepiente, pues puede encontrar en Jesucristo el perdón, la bendición, la comunión con Dios. Puede encontrar en Jesucristo una vida mejor, encontrar una vida con propósito y una vida verdadera, si se arrepiente. Si no se arrepiente, si hay problemas, y es terco y va a seguir en lo que sigue, pues va a tener problemas con Dios y va a ir a la desgracia, como hemos visto miles de casos, y como todos los días vemos miles de casos. Entonces usted tiene que hacer eso, es decir al Señor: yo quiero vivir una vida consagrada, líbreme del mal. Yo quiero ser luz en las tinieblas. No quiero tener pacto con el diablo, quiero tener pactos contigo. Decirle al Señor. Vamos a orar.